desde muy chica me pregunté por qué querían que mi hermano fuera doctor y por qué no les interesaba que yo siguiera más allá del secundario, ni mi hermana tampoco. Bueno, empecé entonces con preguntas que no encontraba respuesta. ¿Por qué se tenía una expectativa diferente sobre mí que sobre mi hermano? ¿Y por qué no se consultaba cuál era mi deseo? Que ya estaba, yo tenía un mandato que cumplir. Y un día leí El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Y ahí encontré que así como en el conservatorio encontraba que le ponían palabras a lo que yo sentía, que también tenían palabras esos otros interrogantes que yo tenía y tenían respuestas. Cuando yo me formé como socióloga, fue una generación muy marcada por el ingreso masivo de las mujeres a la universidad. Y yo creo que las mujeres en las universidades hacíamos muy bien los deberes. Teníamos que hacerlos para, aunque en ese momento no satisficiéramos con eso ninguna urgencia feminista. Éramos muchísimas mujeres en la universidad y me parece que muy pocas se asumían como feministas, ¿no? A pesar de que, bueno, el segundo sexo de Beauvoir ya había aparecido. Pero me parece que teníamos una exigencia marcada, ¿no? Es decir, a propósito de los estudios que hago hoy, me doy cuenta que las mujeres éramos muy exigentes. Y tal vez, debamos haber contribuido para, yo diría, mejorar los tonos de la compenetración con las bibliografías. En el 70 yo recuerdo habernos por primera vez reunido un grupo de mujeres en la casa de una amiga que había estado viviendo en los Estados Unidos y que venía con todo el espíritu de los Black Panthers y del feminismo y de todo ese tipo de movimientos que habían surgido. Esta amiga, es Otilia Weinstock, nos reunió para discutir cuestiones relacionadas con el feminismo. Y a ese lugar venía Alicia Eguren. Recuerdo porque la impronta que surgía ya en relación con el feminismo era vincularlo con las luchas sociales. Más bien, ella, me acuerdo que en ese momento estaba trabajando con mujeres, con obreras. Bueno, y las demás éramos gentes que estábamos queriendo pensar en ese orden. Bueno, eso duró muy poco, porque la realidad política, social y toda la cuestión armada, la cuestión de los hechos armados, se impuso. Entonces ya no tenía mucho sentido, ya no podíamos seguir discutiendo en esa óptica. Tal vez nos equivocábamos, porque podría haber salido de ahí alguna reflexión que sirviera para después. En el año 86 yo había tenido contacto con agrupaciones feministas en el exterior, pero no había hecho militancia, o sea, había observado lo que era eso, pero nada más. Y sí vi como una posibilidad de militancia el movimiento de mujeres que empieza a organizarse con el primer encuentro nacional de mujeres que se hace el 25 de mayo de 1986 en Argentina, y con un grupo de mujeres que había conocido ahí, hicimos en marzo del 87 el primer encuentro de la mujer trabajadora. Ahí lo que se fue dando a lo largo de esos primeros años de los 80 fue como unas aperturas paulatinas. Y después creamos un lugar feminista, se llama Lugar de Mujer, una especie de ONG, ahora se llaman ONG, y hicimos una serie de talleres. Entre ellos armamos un taller de propuestas parlamentarias, de modo que, siguiendo una de las normas de la institucionalidad argentina, que cualquier ciudadano tiene derecho a presentar proyectos de ley por mesa de entrada del Congreso, al día siguiente que subió Alfonsín presentamos 2 proyectos de ley por mesa de entradas. Y después tuvimos que hacer toda la ronda de los diputados para ver quién tomaba nuestros proyectos.
que tenían que ver con la igualdad jurídica de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, que todavía no estaba en esa época, y con que la Argentina ratifique la Convención en contra de todas las formas de violencia hacia la mujer. Y después anduvimos ahí de diputado en diputado tratando de ver, porque siempre después alguno lo tiene que tomar. Vos podés entrarlo por mesa de entradas, pero puede dormir el sueño allí. Y bueno, por supuesto que lo logramos. Augusto Conte tomó estos proyectos y los hizo propios. Después hubo otra manera, el Poder Ejecutivo también se metió, pero y me acuerdo con estas colegas con las que armábamos estas cosas, estar preparándole porque iba a ser una conferencia de prensa. No tenía la menor idea de lo que... Entonces preparando el material y hablando nosotras en la conferencia de prensa sobre la importancia de esos proyectos de ley. Hubo una marcha por el aborto dentro del foro, que fue importante, fue un acontecimiento, y hubo un trabajo para lograr que todos los movimientos populares que estaban representados en, qué sé yo, los Sin Tierra, perdón porque no me acuerdo los nombres, pero hubo un trabajo para que los movimientos populares de base, que estaban muy representados ahí en el foro, se asociaran, adhirieran a la reivindicación del derecho al aborto. Cuando volvimos a Buenos Aires, se formó lo que era en realidad la asamblea de asambleas de la ciudad de Buenos Aires, de asambleas populares, pero una asamblea específica sobre derecho al aborto que fue en Matrix. Matrix era el nombre del local donde nos reuníamos, que quedaba debajo de la autopista a la altura de Cochabamba y Entre Ríos. Y empezamos a reunirnos ahí y teníamos enorme afluencia de gente que participaba en las asambleas populares de Buenos Aires. La cuestión de la configuración de la campaña, que está muy bien reflejada en el triple lema, fue una elaboración de mucho tiempo de discusiones. Y lo que me parece importante es que tiene la impronta de la democracia participativa como requisito fundamental para la constitución de una campaña.